Buenos días, buenos días para todos los que están conectados en este devocional. Vamos, vamos a iniciar con el devocional del día de hoy sobre los frutos del Espíritu, lo que hemos venido hablando sobre Proverbios 18, sobre todo lo que tiene que ver con la parte eh, entre esos deseos, entre lo que son esas obras de la carne y lo que representa la vida en el espíritu, que es donde nos llevan a nosotros más a dar unos frutos. Pronto se le conoce de otra forma como nosotros tener valores, tener cualidades positivas en nosotros, tener virtudes y estas cosas, pues aquí se las, se las atribuyen a lo espiritual. O sea que en el espiritual es como donde se le puede ver la fuente en la que nosotros debemos buscar si queremos potenciar esa fortaleza que necesitamos en el proceso de rehabilitación, o cuando nosotros tenemos esa necesidad de dar, de dar más, cuando llega ese momento de exigencia y ese momento en el que nosotros empezamos a evaluar qué hace parte de los intereses de nosotros para realizar un proceso, qué renuncias debemos hacer nosotros, qué, qué tipo de cosas debemos evitar. Entonces ahí se empieza a ver que hay unos factores que nos convienen a nosotros, que pueden ser esos frutos del espíritu, que son factores, podemos, podemos decirlo como los factores de protección, donde aquí mismo en Gálatas dice que contra tales cosas no hay ley. O sea, que hay cosas en las cuales nosotros podemos realmente trabajar en el proceso y que son cosas que nos ayudan y que, como hemos estado viendo, pues en los frutos del espíritu no, no todos los frutos son iguales. Y así mismo en el proceso de rehabilitación, las que nosotros necesitamos, las fortalezas que tenemos, pues no todas son las mismas, pero todas nos ayudan en ciertos momentos a poder afrontar dificultades, a poder manejar las emociones, a poder manejar tanto los extremos que tenemos como personas, a poder manejar esos momentos de pronto en el que presentamos dificultades para realizar algo, pero también nos ayudan, como en este fruto de la templanza, pues nos están ayudando a poder estar más centrados, a poder tener una moderación. La templanza también la comparan con la sobriedad, ya que en la templanza la sobriedad no solamente llega por la falta del consumo, sino que también el proceso nos está llevando a nosotros a una sobriedad dentro de las emociones, en la que nosotros podamos tener, como lo que dice el apóstol, tener mejor autocontrol, autoestima, poder regular muchas cosas. Entonces, este fruto de la templanza también es importante y cada fruto pues nos va ofreciendo distintas cosas. Entonces, ahí ya está conectado el apóstol. Buenos días, apóstol.
Buenos días, Felipe. Buenos días para todos. Como siempre, dándole gracias a Dios por tenernos aquí, por darnos la vida, por darnos salud y bueno, seguir nosotros dejando que el Espíritu de Dios avive estos frutos que son muy importantes como seres humanos y mucho más como personas que estamos en un proceso de rehabilitación. Que estos frutos también puedan ser avivados no solo en los chicos que están en la fundación, sino también en sus familiares. Son muy importantes, como les digo, en todo el marco de la vida y fundamentalmente en un proceso de superación, de rehabilitación, de restauración, como el que nosotros estamos llevando. En este orden de ideas, Felipe está dando la descripción y como ilustrando el último fruto del Espíritu, que es templanza. Y la templanza es la sumatoria, yo la voy a definir como la sumatoria de los otros 8 frutos. Se unen 8 frutos y dan como resultado un último fruto. Empujan un último fruto que se llama templanza, que tiene que ver con el dominio propio, que tiene que ver con nosotros volver a conquistarnos, con nosotros volver a ser dueños, amos de nuestra propia vida. O sea, eso es libertad. O sea, la libertad no es salir de la fundación. La libertad es que nosotros volvamos a ser dueños de nosotros, que nosotros volvamos a recuperar la gobernabilidad sobre nosotros, sobre nuestros impulsos, sobre nuestros deseos, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, sobre todo, nosotros mismos. Muchas veces vivíamos, despertábamos, trabajábamos, estudiábamos, pero nosotros no éramos dueños de nosotros. Terminamos obedeciendo y así lo quisiéramos acomodar o ajustar, nosotros en algún momento terminamos haciendo no lo que queríamos, sino lo que la droga nos pedía, lo que nuestros impulsos nos decía, lo que todo el marco de los deseos, los pensamientos nos decía. Muchas veces llegamos a exponernos y eso es libertad. Cuando recuperamos el control de todo nuestro ser, no de algunas áreas, de todo nuestro ser. No es tan fácil que la estructura de su ser, espíritu, alma y cuerpo entienda que usted ya tiene templanza. O sea, que usted volvió a recuperar el gobierno en su vida, que usted volvió a recuperar no solamente el gobierno en su vida, además de sobriedad, además de muchas cosas importantes. En este momento, no solamente usted se gobernó y gobernó todos sus impulsos, sino que usted es dueño. Tiene la capacidad de decidir sobre lo bueno y lo malo, sobre lo que le conviene y lo que no le conviene. Podríamos buscar una definición de templanza, pero realmente es cuando usted suma, y ojalá lo entienda de esta manera, amor, cuando usted suma gozo en su vida, cuando usted suma paz en su vida, cuando suma paciencia en su vida, cuando suma benignidad, cuando suma bondad, cuando suma fe, cuando suma mansedumbre, cada uno de esos frutos
le devolvió algo a usted y lo encierra en el marco de la templanza. Yo voy a darle otra definición de templanza. Para mí es carácter. Para mí es dominio propio. Y muchas veces hay ausencia de dominio propio, de autocontrol y de carácter en el proceso de rehabilitación. Muchas veces, cuando yo le digo a usted, párese firme, no hace solamente referencia a lo que hacemos nosotros, estar en la fila, estar así, estar receptivos. Muchas veces no nos paramos firmes desde lo espiritual a controlar esos impulsos, esos deseos. A que nuestro sistema de recompensa, a que psicológicamente nuestro cerebro entienda que ya no podemos satisfacer, que ya no podemos darle gusto, que no podemos darle rienda suelta a ciertos reclamos. Eso es como el cuadro de abstinencia en el proceso de desintoxicación y de rehabilitación. Las personas creen que se manifiesta al inicio. Y en terapia hay personas que están abstemias, reprimidas. Apenas tienen oportunidad, sale un caballito desbocado, sale un volcán que erupciona. Porque estaba reprimido. Yo digo comprimido. Templanza, dominio propio, autocontrol, gobierno sobre sí mismo. Es más, los proverbios dicen que es mejor conquistarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Pero vamos a hacer el test. En la fundación se ve el efecto dominó. Voy a explicarlo de esta manera. Personas con años, personas que deberían haber aprendido lecciones no solamente de la teoría, nosotros también aprendemos de las equivocaciones y de los errores. Oiga, y son altamente influenciables. Como vimos en una comunidad, en esta comunidad, si uno deja que lo malo empiece a predominar, que lo negativo empiece a predominar y que empiece a brillar ciertas conductas y comportamientos negativos, ¿qué pasa? ¿Se ve el efecto? No. Mire, templanza es cuando el Señor Jesús le enseñó a orar a los discípulos y les dijo toda la estructura de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y por allá al final dice, ¿y líbranos de qué? De todo mal. De todo mal. Ahí hay templanza. Cuando usted lo suelta lo malo, es porque en su vida ya usted entendió la voluntad de Dios, entendió el reino, entendió los frutos, entendió el amor propio, entendió el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad.
la mansedumbre, la fe. Ya la maldad no tiene parte ni arte sobre su vida. Así llegue en forma de droga, así llegue en forma de deseos. Es que lo que lo arrastra a uno a la recaída y al consumo son los deseos que empiezan a coger fuerza. Cuando una persona empieza a violar las normas, las políticas de la fundación, ¿qué predominó allí? La maldad y los deseos de la carne. Pero cuando hay templanza, ojo, es un fruto del espíritu. La templanza que nos devuelve gobernabilidad sobre nosotros mismos, que nos devuelve el autocontrol, que nos devuelve un dominio y además de eso, es una libertad. Administrela. A usted nosotros en la fundación lo cuidamos como un niño, lo vigilamos, lo protegemos, esperando que hayan estos frutos en usted. Entre estos del que estamos hablando, templanza. Va a llegar un momento donde a usted le ponemos el tetero, le enseñamos a caminar, lo bañamos, lo vestimos, le enseñamos las vocales, le enseñamos la M con la A, la P con la A, le enseñamos Nacholé, hasta que llega usted a una estatura, hasta que llegamos a una medida y le vamos a decir a usted, en algún momento en la fundación, sea responsable, cuídese usted mismo, ya usted camina, ya usted aprendió las vocales, quizá el abecedario, aprendió a sumar y a restar. Y le vamos a decir, tenga, sea el dueño de usted y le pasamos el control. Pero viene cuando no hay templanza, le pasamos el control. Administre, maneje su vida, maneje su libertad, maneje unas llaves, maneje un celular, maneje dinero, maneje unos espacios, maneje unas delegaciones. Y cuando no hay templanza, nos queda grande el rol, nos queda grande la responsabilidad. Llámelo zona de confort, llámelo lo que quiera. Entonces yo empiezo a coger el rol para hacerlo negativo. Aquí en la fundación está prohibido el cruce entre los chicos y las chicas. Los chicos tienen su espacio y las chicas tienen su espacio. Y en diciembre, a más de uno se le despertó los deseos y no podían controlarlos. No podían controlar. Es más, muchos se fueron en este momento y están en consumo y dañaron su proceso. Sí, yo sé que usted y a muchas muchachas también, así fuera mueco, veían un príncipe azul. Como se lo dije aquí a alguien, usted con más de un año en la fundación y que ayudándole a hacer una carta a una persona que no tiene ni un mes en la fundación,
para mandársela a un príncipe azul, no hay templanza, no hay carácter, no hay autocontrol. Y empezamos a violar las reglas. ¿Es verdad, Oscar? Sí, señor. Porque no aguantamos las emociones, Los deseos. los deseos, todo. Y entonces empieza usted y siguen los otros de ahí para allá. Sigue el resto de poetas. Sigue el resto de poetas. Y entonces vamos perdiendo el control. Así, así. Y si eso nos está dominando, una llamada, una visita, si los papás, yo quiero ver mi hijo, hace días la inteligencia de la fundación, porque aquí tenemos inteligencia y contrainteligencia, pescaron drones dentro de la fundación. Y cuando digo drones, eran dos señoras paradas allá en el cerco intentando mirar a su hijo. No pueden controlar, no pueden contener las emociones. Yo a veces hago este ejercicio. La templanza es tan importante como cuando usted quiere decirle algo a alguien y la mejor opción es guardar silencio. Porque aun cuando uno habla y uno habla sin control, ¿cómo lo hace? Cuando uno dice algo, así sea la verdad. Porque usted puede decir la verdad, pero si la dice sin templanza, ¿cómo la dice? Ahora vamos a tener viendo la noche. Cuando hay templanza, usted autorregula. Usted tiene dominio propio. Ojo, no demonio propio, eso es otra cosa. Dominio propio. Usted no se deja influenciar. Usted es un león con la templanza. Imagínense, empieza con el amor, amor propio, dijimos. Y termina con la templanza. Usted es un león que despedaza todo lo que está a su lado. Tengo muchos conflictos a veces y ayer llegamos a la misma conclusión. Ayer que tuvimos reunión de directores de fundaciones, todos coinciden. Prefiero 80, 100, 200 hombres y no 20 mujeres. Estoy cansado de decirles, no se hagan en las camas de las otras. Y lo más terrible, que hasta juntas están durmiendo. Y después viene el conflicto. Y después viene la situación. Después uno aplica correctivos. Después será uno el malo. Pero eso no va en la fundación. Cuando usted tiene carácter, usted ni le suma ni le resta. Usted hace lo correcto. Usted hace lo que debe hacer.
ni más ni menos tiene la chispa. Da un equilibrio, la templanza hace parte de un equilibrio. Ni muy lógicos, ni muy racionales, pero tampoco ni muy sentimentales. Y este fruto del espíritu, en el campo de la drogadicción, necesita uno. Porque uno necesita muchas veces templarse los sentimientos. Las emociones tiene que tenerlas muy estables, muy equilibradas. Usted puede ser mi amigo. Yo puedo quererlo mucho a usted. Pero si usted está haciendo algo que atente contra mi sobriedad, que atente contra un proceso que me ha costado mucho sostenerlo. Ayer se lo dije a los directores. Y gracias a Dios se vio el efecto. Acordamos hacer pruebas de consumo a los terapeutas porque yo les dije, tengo una guerra frontal. Personas que no han hecho ni un proceso de rehabilitación y ya quieren abrir fundación. Buscan patrocinio, busca quien ponga la plata. A veces un papá más enfermo que el hijo porque tiene los recursos, se une con un terapeuta que es que abrir fundación. Que porque el hijo el papá del paciente va a poner la plata. Y a veces los papás no tienen templanza, no pueden controlar sus sentimientos. Yo lo digo de esta manera, no soplan, no fuman droga, no inhalan droga, pero soplan sentimientos que da miedo. Codependientes, coadictos. Y uno, como hijo, sabía cómo doblegaba. Sabía cómo dominar a través de los sentimientos para sacar uno el provecho que uno quería. Yo he visto aquí muchachos, hasta con esposa, con hijos, y esperando el tiempo de Dios. Esperando el tiempo de Dios. A mí me tocó más duro y yo no soy tan extremista. Yo llegué a la fundación siendo un adolescente y en esa época la política era muy rígida. Ni siquiera me dejaban tocarle así un dedito. Un dedito. Ahora aquí los que tienen su pareja, su esposa el día de la visita, aunque un besito le dan. Con todo respeto yo lo voy a decir, con todo respeto lo voy a decir. Y me da pena y me da vergüenza. Hace unos pocos meses, aquí se movió un bochinche de pasillo y de corredor. Y contado por la misma persona. Donde una persona en rehabilitación fue a mostrarle un día de visita, fue a mostrarle la marranera a su pareja. Y adivinen qué pasó.
Wow, wow. Wow. Wow, sorpresa. Aquí en Villasamán, que venga, le muestro la marranera. A la visita siguiente, doña Mónica se puso en la tarea, nadie se me mueve de ahí, y menos va a pasar para la marranera. Y buscaban la manera de salirse. Cuando lo veía, Mónica parecía policía. Se salían por acá, se salían por acá, y llegamos a la conclusión. Una persona vivida, una persona súper mayor, y no tener templanza, y no tener autocontrol. Muchas veces nosotros, para lo bueno y para lo malo. Yo a veces le digo a los papás acá y los hijos acá, y le estoy inconscientemente enseñando a usted a veces a tener autocontrol sobre las emociones. Yo sé que usted quiere abrazarlo, yo sé que usted quiere darle pico, yo sé que usted quiere decirle de todo, yo sé que usted quiere tocarlo, que esté completo, yo sé que usted quiere revisarlo, que no tenga un hueso partido, pero todo tiene su tiempo y todo tiene un proceso. A veces demostrar en exceso es malo. A veces la sobrepreocupación, nosotros ya sabemos por dónde meternos. Yo sabía la cara que tenía que poner el día de las visitas. Claro, a mí me visitaron y yo ya le dije a usted. Apenas a mí me decían, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ahí mismo. Y yo era así. Hable, ¿qué le pasa? ¿Qué le hicieron? Me decían. Y yo, ¿ya tenía el tiquete o no? ¿Ustedes qué dicen? Cualquiera. Cuando no hay templanza, no lo dejan uno vivir y no lo dejan uno asumir. No lo sueltan. No lo sueltan. Pero ahí estaba Bati. Si usted no logra controlar sus impulsos, sus pensamientos, sus emociones, se lo explicaba en estos días. La droga es más fuerte que todo eso. Y por eso estamos aprendiendo a gobernarnos a nosotros mismos. Yo no sé, pero yo llego de mi casa a una fundación donde yo soy el amo, el dueño y el señor de mi casa, donde yo prendía el televisor, donde yo tenía mi espacio. Y ni siquiera el control del televisor me lo dejaban tocar. Un día lo fui medio a coger, y usted viera la peinada. Todavía le falta mucho tiempo, todavía le falta más para que usted aquí siquiera toque el control. Y suelte el control. Y me tengo que esperar como 6 meses para coger el control de la fundación cuando nos dejaban ver Rambo 1, Rambo 2 y Rambo 3. Cuando Stallone estaba joven.
¿Qué me permitió eso? Que aunque yo quisiera cogerlo, que aunque yo en mi casa lo cogía, el hecho de que ya no lo pueda hacer, ese impulso y ese deseo no se iba a desbordar y yo no lo iba a coger sin permiso. Ayer lo decía aquí con los directores. Si mi cerebro no entiende ese mensaje, si no hay templanza, me va a decir, cójalo sin permiso. Permítase un engaño, una trampa. Y si yo permito eso, ya se los he contado muchas veces. Permito allá, me lo permito acá. Y ahí es donde entra la maldad, las zorras pequeñas, a dañar. La templanza es tan importante. Porque además de devolvernos el dominio, la gobernabilidad, el equilibrio, la libertad, o sea, cuando digo libertad, es cuando ya usted lo dejan solo, es cuando ya usted se le dice, vaya a la tienda, vaya con mandado al pueblo. Y llegó el escolta. Venga, pues, venga, venga. Venga, ahí me sacó la reunión. Me sacó. Ahí se ¿Estoy ve. aquí? No, ay, me cerró no veo. ¿Me oyen? Sí, señor. Es que el gato, ya. Y le decía, cuando hay templanza, además de usted regular sus emociones, sus sentimientos. Por eso muchos de ustedes abusan del cariño de sus papás. Por eso muchos de ustedes les da lo mismo recaer. Porque ustedes saben que siempre van a tener, no a la familia, a los esclavos. Termina la familia convirtiéndose no en ese ser querido, sino en unos esclavos. A muchos les da lo mismo. ¿Yo para qué cambio? Con problemas o sin problemas, mis papás van a estar allí. Me van a volver a recibir. Me van a volver a sacar del problema. Incluso a muchos yo les trabajo la templanza. Apóstol, ¿qué ha dicho mi mamá? ¿Qué ha dicho mi papá? Nada. ¿Verdad que no han preguntado por mí? No, mijo. Es más, ya mandaron las escrituras suyas para la fundación. ¿Verdad? Mire, eso a mí me sirvió mucho en rehabilitación. Yo preguntaba y yo dije, no, tienen que estar llorando allá por mí en la casa. Tengo que estarles haciendo una falta terrible. Y yo le preguntaba al director, yo sabía el director las fechas que él iba donde mi familia a cobrarle la mensualidad. Y yo sabía que todo lo que descargaban ese día en el carro venía de mi casa. Oiga, y a Pepito Pérez, nada. Y yo veía cómo descargaban bultos, donaciones para las fundaciones, arrobas de carne. Y yo por me hacía loco, pero no mucho hasta que no me paraban bolas y yo me iba, ¿qué mire todo? ¿Qué mandó a decir el viejo por ahí? Que lo afinen. ¿Qué? Y no les hago nada, Matías, no. Que no quieren saber nada de usted. Claro, eso me revolcaba, ¿cómo así? Pero entendí
que tenía que ser responsable con lo mío. Entendí que yo ya no podía ser una sanguijuela emocional. Entendí que yo tenía que pelear y batallar por mi libertad. Entendí que habían cosas que yo tenía ya que asumirlas. Pero donde me hubieran dicho, no, hermano, usted viera llorar, que pegaron a Adán en su casa, que fuimos. Se sentaron ahí en la sala, entren. Y como cuando el director va con 2, 3 acompañantes, cuando el director lleva 2, 3 residentes, ¿qué hacen los acompañantes? Si alguien me ayuda, ¿qué hacen los acompañantes? Uno, no oigo, ¿qué dicen? Informante de la noche, dice por ahí. ¿Cómo? Informal. No tienen templanza. Hay cosas que yo no las he dicho en la fundación, pero llegan unos colaboradores que fueron ese día con el director y la embarran. El director trabajándole a uno la templanza. Director, ¿qué dijeron? No, que lo afinen, que lo pongan a trabajar más duro. Eso me incomodaba, porque todavía no había entendido que eso era lo que yo necesitaba y que era por mi bien, para también aún valorar todo lo que me ofrecieron y todo lo que despilfarré en la calle. Pero como el director fue con 2 o 3 colaboradores, uno casi nunca anda solo y uno siempre lleva a algunos chicos. Entonces ahí mismo venían esos colaboradores que no tenían templanza. No, pana, si usted viera ya, que usted les hace falta, que lo quieren mucho, que todos los días pasan por su cuarto y se lo imaginan a usted ahí acostado. Los colaboradores, estamos hablando de los colaboradores, de los más importantes en el proceso de rehabilitación, de los que les gusta meterse en proceso ajeno. Cuando a mí me dicen eso los colaboradores, ¿qué pesa más? ¿Lo del director o lo de los colaboradores? Que cada que ellos pasan por su cuarto, se les sale una lágrima. Y que hacen de cuenta que usted está ahí acostado, juicioso. ¿Qué pasa el día de la visita? Dígame usted qué pasa el día de la visita. ¿Qué pesa más en el cerebro y en la cabeza el día de la visita? Uno, no los escucho. ¿Qué pasa? Uno que me diga. La manipulación que uno le tira a la familia. ¿Te quiere que yo quiero proceso? Y así dañé como 10 procesos. Hasta que entendí y pedí que me soltaran. Y me decidí a trabajar la templanza. Así solamente tuviera un solo boxer. Entendí que tenía que desconectarme. Me daban ganas de llamar. Oiga, ¿usted no sabe qué es llevar a llamar a uno 25, 15, 30, hasta 40 personas? Yo era el que sacaba el grupo a llamar. ¿Y usted cree que no me daban ganas de pegar una llamadita? ¿Ustedes qué dicen? Sí, señor. Y yo veía como esa alegría de algunos compañeros y yo frustrado. Cómo pegaban algunos unos gritos de felicidad, claro está, ¿no? Algunos gritos de felicidad.
Ay, qué bueno. Ay, hablaban de cosas. Ay, el cumpleaños. Ay, se reunieron todos. Ay, viajaron todos. Yo veía cosas chéveres. No, claro, el domingo le llevamos esto y esto y esto y lo otro. Y uno ahí pasando el Niágara en bicicleta, pero ya había templanza, ya había dominio propio. Eso que yo estaba dominando me estaba permitiendo a mí dominar mis deseos, mis impulsos, mis emociones. Y cuando la droga quiera dispararme algo, se encuentra con un freno, se encuentra con un muro de contención, se encuentra que yo estoy estable. Cuando vienen los amigos, ¿usted cree que en diciembre no necesito una templanza? Sí, señor. Cuando vienen las fechas especiales. Para que uno pueda, perdóneme, amarrar las emociones y los sentimientos. Yo tengo en este momento a mi papá en la clínica, lo tengo en la clínica. Y desde anoche estoy coordinando, me levanté pendiente, los exámenes. Está en la clínica en Banaco. Y si yo no tuviera bien amarrado mis sentimientos y mis emociones, estuviera aquí. La templanza es necesaria para todo. Si a usted lo dejan, lo expulsan de un trabajo, si usted vive una decepción amorosa, si usted vive un atropello, si usted recibe una mala noticia, ¿usted cree que necesita templanza? Sí, señor. Y yo estoy tranquilo con el parte médico, dejando que Dios tome el control y que pase lo que Él va a permitir que pase. Pero yo no salí disparado de una. Hay cosas que cuando no hay, mire que aquí se mide hasta la templanza cuando alguno se va. Yo me acuerdo tanto de un chico que se llama Camilo Orozco. Camilo Orozco. Bien el muchacho. Pero se empezó a disparar cuando él veía que los compañeros salían y él no salía. Y faltándole menos de un mes, dañó el proceso. No pudo autocontrolar, no pudo dominarse hasta el final. No pudo dominarse hasta el final. La templanza es carácter para usted poder saber hacer lo bueno y lo malo. Y usted me va a disculpar con todo respeto, aquí hay pelados que han sido agresivos, que han tenido calle, que han sido, muchos hasta han estado en la cárcel, que no se dejaban de nadie, pero carecen de carácter. Carácter no es temperamento, carácter no es hablar duro. Carácter es templanza para yo pararme firme cuando me tengo que parar firme. Para yo saber hacer lo correcto. Carácter es lo que empuja todo lo bueno que usted tiene. Yo no discuto que usted tenga cosas tan buenas. Carácter a veces y templanza para hablar, para denunciar, para ponerse la ropa, para no ponerse la ropa que no es suya, para no coger lo ajeno. Templanza.
para no coger el cuarto de basurero y para no dejar que mi cuarto fuera un basurero. Mi camarote en la fundación era el peor, amarrado con alambre, para que no se fuera a desbaratar. Pero déjeme decirle que muchos de mis compañeros llegaban por ahí porque lo mantenía limpiecito, lo mantenía impecable. Tenía tablitas, tenía libros, tenía todo organizadito. Y muchos llegaban ahí a buscar refugio, a hablar, a buscar paz, a edificarnos. No llegaban ahí a regar malestar, a regar veneno, inconformidad. Llegaban ahí y nos edificábamos. Siempre se juntaban en mi camarote ahí alrededor, 3, 4 compañeros. Nos poníamos a orar, nos poníamos a retroalimentar, nos poníamos a repasar. Aprendíamos los unos de los otros. Y no era por lo sofisticado, era por las ganas que teníamos de cambiar. Miren, usted no puede ser un pelele. Usted tiene que aprender a tener carácter. Y usted vino a la fundación a recuperarse, no a ser amigos. Usted vino a la fundación a salvaguardar un proceso. Y aunque somos una comunidad, usted no puede tirarse al precipicio por otro. Aquí tenemos muchos muchachos que nos ha tocado evaluarlos. Han sido razoneros de otros. Le dice a otro coma callado, no diga nada y se presta para eso. Le entregan una responsabilidad y quieren delegarla sin permiso. La maldad hasta el cuello. Hasta aquí. El desorden, muchas cosas. Y no se sacuden, no hay templanza. Si usted quiere, véalo así. Templanza es cuando usted coge una cuerda y usted empieza a templarla. La cuerda está. ¿Qué pasaría? Yo hoy tengo una correa. ¿Qué pasaría donde yo tenga la correa floja? Con un equilibrio. Claro está, con un equilibrio. Cuando tenemos que templarnos, mire, desde niño, ¿por qué nosotros no entendimos el mensaje muchas veces psicológico? Que cada acción tiene una consecuencia. Yo lo aprendí también con mis hijos. Porque muchas veces corregíamos y a los 5 minutos que estábamos haciendo. Haciendo lo contrario. Cuando mis hijos estaban pequeños y yo lo aprendí allí, y yo tenía que parármeles firme en algo, que no habían hecho algo, una tarea. Y yo al momentico toteaba de la risa. ¿Ustedes creen que ellos qué iban a entender? Que no iban a hacer la tarea porque yo iba a estar toteado de la risa. Y muchas veces llegué a decirles, si no hacen la tarea, no ven televisión. Y ahí mismo venían, papá, vení, mirá. Y yo les levantaba el castigo.
¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Ustedes que ya tienen un poquito, ¿qué pasa ahí? No lo toma en serio. ¿Me toman en serio? No, negativo. Eso hacemos ahora en la edad adulta. Porque a veces no templamos esos sentimientos. En los procesos de rehabilitación se necesita un equilibrio. Y yo no puedo meterle tanto corazón a esto. Hay cosas aquí. Hay mamás que a veces le dicen a don Matías, yo creo, y el hijo tiene el bareto prendido. Yo sé, don Matías, que esta vez va a ser la vencida. Y tiene el bareto prendido. Porque parece que el sentimiento los enceguece, los nubla para que no vean la realidad. Aquí, a muchos de ustedes me toca a veces templarles la cuerda porque salen de la realidad. Otros inventan unas películas, otros están fuera de la realidad y toca templarlos. Otros no le prestan atención a las alertas que les está llegando de parte de la vida. A muchos les digo, no se junte con el negativo, no se junte con... y más se meten allá. No hable de esto. A veces hasta el hecho de uno empezar a regresionarse, a recrearse en el pasado, es dañino. Y uno les dice, no hablen del pasado. Eso es hable del pasado. Eso es hable de droga, de tusi, de mercancía. Llega uno nuevo y ahí mismo, ¿quién está manejando la línea ahora? Hay que tener cuidado con esos pequeños detalles. Y la templanza es una herramienta poderosa de autocontrol, de gobierno sobre uno mismo. Si usted no se ha gobernado acá adentro, usted no va a gobernar afuera. No es que yo le esté deseando lo malo, no, jamás. Por eso aquí no podemos meter. ¿Qué pasa si ahorita en un alojamiento ponemos una festival? Una galleta festival. Imagínate ahorita en un camarote una galleta festival. ¿Qué pasaría? Descontrol. Se pierde. Desaparece. ¿Por qué nos toca a nosotros a veces hacer el plan correctivo? En diciembre se cayó el cartel de la panela. ¿O no? Sí, señor. En diciembre cayó el cartel de las cartas. ¿O no? Señor. Señor. Ausencia de templanza, de dominio propio, de equilibrio, de gobernabilidad sobre sí mismo. ¿Se cayó el cartel del café también? Señor. Señor. Se cayó el cartel de las llamadas. Señor. Se cayó el cartel de las apuestas ilegales. ¿Betplay es qué es? ¿Cómo es que dicen? Sí, señor. ¿Betplay? Sí, señor. Aquí uno que se reía que el último calzoncillo, el último boxer lo apostó. Y toteado de la risa. Y si yo me río con él, ¿me van a respetar? No, señor. Pero muchos de ustedes estaban reídos y lo celebraban y le hacían juego. Yo a eso no le hago burla. Yo sí tengo gozo, alegría y ustedes saben que yo soy muy recochero. Pero yo eso no lo patrocino.
no lo patrocino. Y me parece que tocaba frenarlo en seco, porque es un descaro que en nuestra cara nos diga que apostó el último calzoncillo y todo el mundo, ¡ja! ¿Eso es para celebrar? ¿Dónde está ahora ese personaje? Afuera. Pero ustedes que saben más, ustedes que son videntes, ¿dónde está? ¿Quién me dice? Acá. En las pistas, dijeron ahí. ¿Estará haciendo algo bueno? Negativo. No, señor. Posiblemente ya si cambalachó un boxer en la fundación, en la casa, ¿qué cambalachará? Computador, televisor, celular, cosas de más envergadura. Y es simplemente, por eso aquí, para que usted dé este fruto, nos toca templarnos. No resuelva la comida sin permiso. El que tenga su visita, no se vaya por donde la visita de otro. No se meta en procesos ajenos. Pero cuando usted no lo ve desde esta perspectiva, la gente lo ve a uno como lo peor. Ay, pero qué de malo tiene que nosotros le demos, qué de malo tiene que reciba, qué de malo tiene que nosotros le demos razón. A mí me tocó que templarme el corazón y los sentimientos, porque yo tuve que tener un muchacho que hasta el día de hoy está lo más de bien. Hasta casa ya compró con su trabajo. 7 meses en chanclas. 7 meses en chanclas. Y lo llevaba para todo lado. Que préstenle. Prohibido prestarle. Que yo tengo muchos. Y lo llevaba a muchos lugares. Íbamos a la iglesia en Cali. Nunca se me olvida. Y él metía los pies debajo de la silla así para que no lo vieran. Y todo el mundo, no ve, qué pena. Los sentimientos y las emociones ahí. Y el pelado aprendió. Porque él se había ido de la fundación. Y ahí en el terminal, para el bus, lo primero que vendió fue unas zapatillas nuevas que le había llevado en esa semana la mamá. Y volvió con unas chanclas. Y le dije, en chanclas me va a hacer el proceso. ¿Me acepta o no me acepta? Y la mamá, uy, no, lloraba en la oficina ahí en Cali. Pero ¿cómo? Pues si yo tengo muchos pares en la casa, yo le traigo. Así sea uno, don Matías. Le dije, no. Si no, lléveselo. Y lloraba esa señora. Casi a diario. Esa señora no hay 2, 3 días a la semana que no me escriba. Me manda videos, me agradece. Y también para mí fue duro tomar esa decisión. No crea. Y el pelado hizo su proceso. Es juicioso, trabajador, enfocado en su hogar, tiene su esposa, tiene ahorita una hija que yo no sé, me parece 12, 13 años ya está cumpliendo la niña. Y ya hace como 2, 3 años me llegó y me llegó con la noticia. Y cada que él me visita, cada que él me encuentra, que va a almorzar, que va a comer, me pasa 1 o 2 billetes. Me dice, téngalo, bendigo. 50, 100 mil, 200 mil pesos me da cada que me ve.
Y cuando me fue a llegar la noticia de que iba a comprar, ya tenía negocios, todo, tiene negocios de celulares. Y cuando me dijo que ya iba a comprar su casa, que le salió un negocio, que tenía una parte ahorrada, que otra la va a ir pagando al banco, yo me sentí muy feliz. Y me acordé y le dije, ¿se acuerda que me tocó templarme, templanza, los sentimientos? Que me tocó que hacer de cuenta de que yo no lo miraba, yo no lo volteaba ni a mirar. Y él se me pasaba en chanclas, me las chancleteaba, me hacía ruido con las chanclas como para ver si yo me doblegaba y le decía, préstenle unos zapatos. Chanclas. Y mírelo ahorita dónde está. Si mi familia no se hubiera templado los sentimientos, yo todavía estuviera manipulándolos. Y sería el colmo que a estas alturas del paseo, ya mi papá con una mayoría de edad, mi mamá también, yo no le di un poquito de paz, de tranquilidad. ¿Ustedes imaginan a mi papá ahorita en la clínica y yo dándoles lora? Creo que ya no estuvieran vivos. Creo que ya no hubieran resistido. Que se vayan cuando Dios se los quiera llevar, pero no por mi mala cabeza. No porque yo les quité la calidad de vida. O sea que es importante este fruto en nuestro proceso de rehabilitación. ¿Ustedes qué dicen? Señor. Usted puede salir a conquistar el mundo, ya, pero la templanza. Creo que le está fallando la señal al apóstol. Mientras se conectaba el apóstol, pues él estaba hablándonos de la importancia de la templanza y que es algo que a veces se malinterpreta o pues algo que uno a veces quiere evitar en el proceso. A veces, a veces uno quisiera que no le enseñaran este fruto porque necesariamente la forma en la que le va a llegar este fruto, como dijo el apóstol, como lo ha dicho, como lo dijo sobre la mansedumbre no le sacan ese fruto que piense igual a uno, sino que la forma en la que Dios hace ese pulimiento para que pueda salir ese fruto, en la forma en la que un árbol puede sacar un fruto, pues precisamente haciendo crecer ciertas cualidades que a veces requieren de un pulimiento, que requieren de un desarrollo por medio de cosas que a veces uno las ve contrarias al fruto, pero que precisamente son situaciones que se prestan para que el fruto pueda ir creciendo.
y para que se pueda volver, para que pueda ir madurando ese fruto. Entonces, en la templanza, pues no es solamente que nosotros la tengamos con otras cosas, porque pues eso es algo que cualquier persona en el proceso supone. No, pues yo tengo que templarme cuando me vayan a ofrecer, yo tengo que templarme cuando me quieran ofrecer ciertas cosas, pero como estamos hablando también de sacar ese fruto, pues también debemos pasar unos exámenes y debemos hacer una transición en la que también, como dice el apóstol, haya alguien templando emociones frente a las cosas que nosotros a veces quisiéramos que nos consideraran, que nos bajaran cierta presión, que nos eviten a veces pasar trabajo. Y pues nosotros a veces quisiéramos evitarnos, como decía programa, que nos evitáramos la fatiga. O sea que también se necesita esos momentos en los que a nosotros nos llega una dificultad, pero cuando vemos alrededor no es personas diciéndonos a nosotros pobrecitos, ni personas diciéndonos a nosotros no, pues eso no debería ser así, o no, yo conozco una forma más fácil, y por eso se les recomienda mucho a los familiares que a la hora de apoyar, pues apoyen el proceso, porque es muy fácil apoyar al familiar, pero a veces evitar la templanza. Y si nos están hablando que es un fruto del Espíritu, pues es porque nosotros también tenemos la necesidad de pasar por momentos en los que no funcionemos con las emociones solamente. El apóstol está diciendo ahora que no debemos ser extremistas. En la templanza no es que usted pierda la fe, ni en la confianza tampoco es que usted pierda como el pensamiento crítico, sino que pueda equilibrar eso. De que no porque haya cosas que haya que razonar, entonces usted pierda el fruto de la fe, pero tampoco por lo que hay que poner la atención, por lo que hay que ser diligente, pues se puede acomodar un desequilibrio y empiece uno a funcionar en los extremos. Entonces, pues vamos a cerrar por el día de hoy. El apóstol pues tuvo una falla ahorita con el internet, pero yo creo que el mensaje que nos dio fue claro de que no es conquistar muchas cosas, sino que a veces en el proceso es conquistarnos a nosotros mismos. Y ahí sí es algo que nos confronta a nosotros. Porque conquistarse uno mismo, uno sabe que uno tiene muchas cosas que a veces las ve como parte de uno, pero que la templanza nos ayuda a cada día nosotros esforzarnos para conquistarnos a nosotros mismos, no para conquistar muchas cosas afuera. Entonces, vamos a cerrar. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Este es un espacio donde acudimos a la ayuda que nos brinda Dios por medio de esos frutos que solamente provienen de Él.
Entonces, creo que nos veríamos ya el jueves, si Dios lo permite, el jueves a la misma hora, a las 5:30. Entonces, que tengan un buen día y bendiciones para todos. Amén. Nos vemos.